Fiscalía pide 3 años de prisión por un delito contra la integridad moral y otro de lesiones. Un videoaficionado capta el caos y la incertidumbre. La ley prohíbe todo lo que pueda considerarse propaganda sexual. Odiar a alguien por el color de su piel, odiar a alguien por su orientación sexual, odiar a alguien por su religión, por ser discapacitado porque duerme en cajeros, odiar a alguien porque no nos gusta cómo piensa o cómo viste. Y si se odia, se insulta y se agrede y hasta se mata, o mejor dicho, se asesina. Pero para que existan esos delitos del odio tiene que haber un discurso del odio, alguien que lo elabore y otros que se lo crean. Un discurso de odio es toda aquella expresión, manifestación que pretende dañar al prójimo, a su dignidad, a sus derechos fundamentales, pretende promover el racismo, la xenofobia, el antisemitismo o cualquier otra manifestación de intolerancia. En verdad, el discurso de odio precede siempre a la acción, que es el crimen de odio. Los españoles vemos que el mercado laboral, sobre todo, pero también el acceso a la sanidad o la educación, bueno, pues nos creemos con más derecho que las personas extranjeras o que los inmigrantes a esos derechos. La discriminación afecta gravemente a la vida cotidiana de los gitanos, dado que tienen problemas para acceder a un puesto de trabajo, para acceder a un centro educativo, igualmente para utilizar cualquier bien o servicio, bien sea un gimnasio, una piscina, un restaurante. Realmente repercute en toda la vida, en el desarrollo de la vida con dignidad. La Europa tolerante se ha puesto en guardia ante el ascenso de los partidos de extrema derecha, que elaboran sus programas electorales en base al discurso del odio. Propuestas racistas, xenófobas, homófobas o de una marcada islamofobia. El gobierno español ha dado por fin cifras. En el 2003 se produjeron 1.172 delitos de odio, la mayoría 452 por orientación o identidad sexual. Otros 380 por racismo o xenofobia. Los datos están, pero esos son solo los que se denuncian. El que no quiera verlos tiene un problema de comprensión. En la universidad sufrí discriminación hasta tal punto, por ser gitana, hasta tal punto que me tuve que cambiar de universidad y terminar mi carrera en la UNED. Es cierto que cuando sufres este tipo de situaciones tienes miedo, no solo a los compañeros, sino también a las represalias de otros profesores con otras asignaturas. La homofobia es el delito de odio más extendido en nuestra sociedad. 452 casos el año pasado, según el Ministerio del Interior. Según una encuesta de la Agencia Europea de Derechos Humanos sobre homofobia, el 32% de los encuestados piensa que denunciar no servirá de nada. El 16% teme represalias e incluso hay un 15% a los que les da vergüenza denunciar porque no quieren que se conozca su identidad sexual. Sigue existiendo miedo porque hay temor a ser visibilizado como persona perteneciente al colectivo, también porque hay un escepticismo y un descreimiento sobre la utilidad de la denuncia, y también porque, y esto es lamentable, hay una cierta normalización de este tipo de violencia, lo cual efectivamente produce que no se denuncia como debe ser denunciado ese tipo de agresiones. Muchos ataques no se denuncian por temor a una reacción homófoba de la policía, que traten estas agresiones como simples peleas y no como delitos de odio. De hecho, no están tipificadas como tales en el Código Penal. La última memoria de la Fiscalía General ya advierte que este tipo de agresiones no están debidamente catalogadas. La
La crisis económica ha traído también una crisis de valores. En la vieja y educada Europa, el fantasma del odio religioso vuelve a asomar. En España se denunciaron 42 casos de odio vinculados a prácticas religiosas, la mayor parte contra el Islam. 3 de los casos eran de antisemitismo. Pero el espectro de los crímenes de odio es amplio. El año pasado hubo en España 290 agresiones contra discapacitados, contra su patrimonio y contra su libertad sexual. Y volvieron a detectarse delitos de aporofobia contra indigentes o personas que duermen en la calle. Me pegaron una paliza durmiendo y no solamente la paliza en sí, sino de que cuando volví a mi lugar de origen, donde dormía, me había desaparecido todo. Las personas sin hogar son el colectivo más vulnerable porque están expuestas a la calle, expuestas a la mirada de todo el mundo. Además hay una criminalización muchas veces de las personas sin hogar, se les considera culpables de la situación que tienen a veces, no se les ayuda suficientemente, no hay una visión compasiva, sino que muchas veces incluso las ciudades les hostigan. Te sientes un fantasma. Pasa la gente a tu alrededor, pero ni te miran ni te... al revés, te esquivan. Internet es el canal perfecto para crear y compartir el discurso del odio. Se insulta a golpe de tweets, se señala y amenaza desde el anonimato. En la red, estos mensajes están al alcance de cualquiera. Hay más de 1.500 páginas web, sites, espacios en redes sociales que fomentan el odio, la discriminación y la violencia contra el diferente y además están promoviendo las organizaciones y el asociacionismo ilícito en esta materia. Nosotros, claro, tuvimos un caso muy extremo en la matanza de Utoya en el 2011. Y ahí fue, claro, un hombre solitario que operó, pero él se había nutrido, como usted dice, del Internet. El discurso de odio en las redes sociales en contra de los gitanos es un discurso muy actual, que es difícil de combatir. Las herramientas que tenemos en España para combatirlas es muy complicado y creemos que está haciendo muchísimo daño a la creación de nuestra nueva sociedad. La historia nos enseña que dejar pasar ciertos delitos como si fueran pequeños accidentes o anomalías pasajeras es un error. Ahora sí tenemos sistemas de alerta temprana para detectarlos. ¿Qué se está haciendo para prevenirlos y castigarlos? Borra el Odio es un programa que pusimos en marcha como programa como tal el año pasado, que lo que pretende es, claramente es un objetivo, es eliminar de las fachadas de los muros de Fuenlabrada mensajes que inciten o sean ofensivos a la violencia o al odio a grupos, colectivos sociales, etc. Lo que hemos hecho ha sido crear un grupo de fiscales. Están distribuidos por todo el territorio del Estado. Le estoy hablando de 50 fiscales, uno por cada una de las provincias españolas, específicamente encargados de atender la delincuencia, los crímenes de odio y en muchos casos compaginando la lucha con los crímenes de odio y la lucha contra la ciberdelincuencia. Es decir, hemos unido los dos planos de actuación. Esperemos que ya próximamente pueda haber una ley que responda a lo que son, o podemos llamar, delitos de odio, que incluso hay personas que no les gusta el concepto de delitos de odio, porque parece que es como enfrentarnos demasiado a una realidad, y por eso se habla mucho de una ley para la igualdad y la no discriminación. Bueno, tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa tienen un papel importante porque pueden levantar la conciencia sobre estos problemas en los países europeos y también contribuir con campañas como la campaña No Hate Speech del Consejo de Europa y también para ayudar a las administraciones de los países miembros en tomar más en serio, diría yo, estos problemas. O sea, que se entrena a la policía, también al aparato judicial, para que sean preparados para tratar de estos problemas. Sabemos en qué consiste el discurso del odio, sabemos quién lo construye, cómo se transmite, a quién se dirige. Mirar hacia otro lado no es una opción. Quizás es hora ya de pensar en una ley de protección de las víctimas de los delitos del odio. Al menos así, las víctimas no sufrirán el doble castigo de no ser reconocidas. Creo sinceramente que no se fían
del sistema. Es decir, que en muchos casos creen que el Estado, las instituciones no van a ser capaces de protegerles ante ese tipo de conductas. Son personas que sufren una doble victimización, son personas que, salvo el momento del horror, donde los medios de comunicación sí le prestan atención, como ha sucedido con más de 80 asesinatos, homicidios y crímenes que ha habido en nuestro país por este motivo, salvo en ese momento, luego pasan al ostracismo y al olvido.